Hoy con esta tabla vamos a estar viendo cuáles son los 5 errores más comunes que nosotros cometemos cuando estamos iniciando en el Finger Psycho Squad. Y este video básicamente va con el propósito de que ustedes entiendan su tabla, entiendan el hobby y puedan mejorar muchísimo más rápido. Porque a final de cuentas, cuando nosotros vamos empezando, necesitamos alguien que nos guíe y que nos explique cómo manejar esto. Porque a final de cuentas, pues sí, es completamente una tabla de madera que tienes que levantar con tus dedos, tienes que hacer los trucos, deslizarlos y obviamente pues eso requiere una técnica en específico Psycho Squad que el día de hoy vamos a estar cubriendo. Independientemente de eso, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y vámonos directamente con el primero. Sin duda la más básica Psycho Squad, que vendría siendo el número 1, es la posición de los dedos. Y esto, insisto, Psycho Squad, es extremadamente importante que cuando ustedes vayan a practicar un truco por primera vez, que sepan cómo es el truco, hacia dónde lo tienen que tirar y cuál es la posición de los dedos. Por eso siempre estoy haciendo un tutorial, siempre les comento que por favor tengan mucho cuidado con la posición de los dedos y básicamente se las estoy explicando paso por paso, porque a final de cuentas tú tienes que entender que tu dedo trasero va a ser el que haga el pop y el dedo delantero va a ser el volante de la tabla, ¿ok? Eso lo tienes que tener bien claro para que justamente tú puedas hacer los trucos de forma correcta. Y una cosa importante es que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un ollie, la posición es extremadamente diferente. Vamos a poner la tabla aquí. Es extremadamente diferente a que si nosotros tenemos que, por ejemplo, hacer un kickflip, que la movemos completamente hacia la parte externa de la tabla, la que está más pegada hacia nosotros. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos hacer nosotros es dar el pop y simplemente darle un pequeño toquecito a esta parte enfrente de la deck para que justamente pueda girar y nosotros podamos caer el truco y hacerlo de forma correcta. Es extremadamente importante que ustedes lo hagan para que puedan mejorar su técnica y que realmente se puedan desempeñar como se deben desempeñar. El segundo error que cometemos mucho cuando nosotros queremos empezar a levantar nuestra tabla de la mesa es que le pegamos demasiado fuerte al tail Psycho Squad, y esto realmente es un paso que nosotros vamos a ir dominando conforme vayamos practicando, porque a final de cuentas tenemos que ver qué tanta fuerza se requiere para levantar la tabla. Y ya cuando te acostumbras, te das cuenta que no es mucha. O sea, lo único que tienes que hacer realmente es darle un pequeño pop para que las llantas traseras se levanten de lo que vendría siendo la mesa o la superficie donde estés jugando y que simplemente puedas, en ese momento ya que se despeguen, puedas hacer el movimiento con el dedo delantero para que estabilices la tabla en el aire y con eso armas el truco. Es extremadamente importante que les digo que pongan mucha atención en eso, porque si ustedes le pegan muy duro va a ser difícil que ustedes puedan levantar la tabla justamente de la mesa o simplemente se les va a descontrolar. Pueden ser las dos opciones. La primera sería que le están dando tan fuerte que literalmente no están despegando su dedo por tratar de poner muchísima fuerza en el tail, y justamente eso hace que las llantas no se puedan levantar. Ustedes tienen que darle el toque al tail y simplemente levantar tantito su dedo para que le permitan a la tabla levantarse con ustedes, Psycho Squad. Eso es extremadamente importante. Y dos, cuando nosotros le damos demasiado fuerte y si levantamos tantito la mano, ¿no? Para que justamente la tabla se eleve, se nos va a salir descontrolada hacia todos lados. Tenemos que justamente ser muy preciso con nuestra fuerza y controlarla. Lo que ustedes ven aquí, Psycho Squad, es una mesa de madera, y esto es importante para el error número 3, Psycho Squad, que vendría siendo el lugar donde nosotros estamos practicando. Es extremadamente importante que nosotros agarremos un lugar, en primera, que esté limpio para que justamente no vayamos a dañar nuestras llantas. Bueno, como les digo, como tal, no es dañar las llantas, sino simplemente le van a tener que dar un mantenimiento muchísimo más frecuente. En primera, lo que ustedes deberían hacer es tratar con un cotonete o con algo así, poder limpiar la parte exterior, obviamente, de la llanta para que puedan quitarle toda la suciedad. Y hay un líquido que es, ay, se me olvidó el nombre, pero es para el cuerpo de aceleración. Es un limpiador básicamente para los vehículos, y eso lo que hace es destruye el polvo y todas las partículas que están así. Entonces lo que ustedes pueden hacer es darle una limpieza externa, darle unos clicitos con ese líquido, que luego les voy a hacer un video donde ya se los voy a enseñar. Yo sé que ya se los debo desde hace un buen, pero la verdad es que ha estado un poquito complicado Psycho Squad, entonces por eso lo hemos tenido que retrasar. Pero básicamente con eso se hace, y después lo que tendrías que hacer es lubricar el valero para que justamente, como es metal contra metal el que está girando, pues necesitan tenerlas en buenas condiciones Psycho Squad. Entonces gracias a eso nosotros vamos a mantener obviamente nuestra tabla en buenas condiciones si es que nosotros seguimos esa regla. En primera, jugar en un lugar donde esté limpio. En segunda, si ustedes quieren que obviamente su diseño se mantenga como este que ya tiene tiempo, pues se ha mantenido, es porque esta tabla no sale a la calle. O sea, esta la ocupo generalmente
en una mesa de madera, en una mesa tipo de mármol o algo así, donde nosotros podamos tener un control de dónde estamos jugando y no que si hay muchas grietas y demás, porque al final de cuentas si estás jugando en una superficie súper abrasiva, lo que va a pasar es que te vas a comer obviamente pues todas las partes externas de la tabla porque le estás dando el pop, y eso es lo que tiene que pasar, ese es el desgaste normal de tu tabla y está bien. Pero básicamente, obviamente, si tú la quieres mantener en mejores condiciones o por más tiempo, puedes seguir esas reglas para que justo no te delata. Y obviamente, al estar jugando en un terreno donde esté muy liso, te va a facilitar hacer los trucos porque la tabla no se te va a estar trabando en grietas y en cosas que pues obviamente podrían detener alguna llanta y te sería muchísimo más difícil practicar. Lo cual honestamente nos lleva al cuarto error Psycho Squad, que vendría siendo no ajustar bien tu tabla, y eso es extremadamente importante para cuando justo les digo que nosotros la sacamos a la calle o demás. Es extremadamente importante que ustedes sepan hacer el buen setup de su deck, obviamente para que no la vayan a destruir justamente cuando les llegue, porque obviamente son piezas que necesitan que obviamente las cuides, estás pagando algo que necesitas tener mucha atención al detalle cuando la estás armando y cuando la estás jugando. Y a lo que voy con esto, Psycho Squad, es que ustedes, como obviamente mientras estén en una superficie más fea, lo que va a pasar es que la tabla va a vibrar mucho y eso va a hacer que las llantas, bueno, en este caso si tienen alguna tabla básica como las que vendrían estando en la parte de atrás, esta es una tabla profesional, pero lo que pasaría es de que si ustedes ya tienen o sus tuercas de seguridad muy desgastadas o unas tuercas, unas tuercas normales como estas que no son de seguridad, lo que pasaría es que ustedes estarían teniendo un problema porque obviamente se podrían caer con la vibración. Entonces es muy importante que ustedes tengan un buen mantenimiento de la tabla cada vez que la vayan a jugar, que se aseguren que sus llantas y que sus trucks están bien ajustados, no demasiado porque, ojo, las tuercas de seguridad tienen por adentro un recubrimiento como plástico, eso es lo que hace que la tuerca de seguridad se frene, es como un pequeño empaque. Y básicamente lo que pasa es que si tú las metes hasta el fondo podrías llegar a dañar la cuerda de, bueno, no la cuerda, pero este pequeño recubrimiento que les digo, y lo que podría pasar es que la tuerca estuviera móvil, ¿no? Y le tendrías que poner tal vez una gotita de cola loca o adquirir en otro momento alguna otra tuerca de seguridad. Pero eso es extremadamente importante porque estas tuercas no deben de ir hasta el fondo, deben de ir al ras de lo que vendría siendo el palito del truck para que justamente no vayan a dañar su equipo y lo mantengan en buenas condiciones. Eso es algo fundamental. Después en algún otro video donde les enseñe cómo armar los trucks para que no los vayan a destruir, porque definitivamente también otra cosa que he visto muchas veces por no tener un buen armado de las tablas es que justamente están aquí, por ejemplo, los tornillos del Kingpin, ¿no? Esta es una de Kingpin invertido, también pasa con los trucks tradicionales que traen una tuerca, esto es un tornillo. Aquí básicamente lo que hace la gente es de que está obviamente tratando de apretar y rompen lo que vendrían siendo los bushings porque lo tratan de meter hasta el fondo para que los trucks estén extremadamente duros, y lo que pasa es que revientan los bushings. Eso es algo que tienen que tener mucho cuidado con. Estas tablas se supone que tengan este movimiento. Esto, lo que ustedes pueden ver, los trucks están muy ajustados, pero tiene muchísimo movimiento. ¿Y eso a qué se debe? Que la tabla es una tabla profesional y que está diseñada justamente para que tú tengas la libertad, o sea, de que no se te vayan a salir los trucks, pero de irte hacia donde quieras. Entonces, eso es algo extremadamente positivo de estas tablas, por eso yo siempre les recomiendo todas las decks de la Webpsitienda. Realmente a mí me gustan un montón y como he tenido la oportunidad de probar tantas a lo largo del tiempo, pues hubo, o sea, la gente en la Webpsitienda se juntó que son expertos en Finger y pudieron hacer cosas extremadamente locas ahí con Squad. Entonces definitivamente les recomiendo que vayan a checar. Y la última cosa, aunque parezca algo extremadamente básico, es que cuando nosotros estamos haciendo Finger, ¿no? Como el ya quinto error, es que cuando apenas estamos aprendiendo queremos hacer obviamente los trucos más flashy, lo que más sea visual para todos, ¿no? Para que realmente nos veamos como unos pros. Pero eso, o sea, el problema que desencadena es que cuando nosotros estamos tratando de practicar los trucos más difíciles, es muy común que dejemos los trucos fáciles olvidados, y justamente eso es un problema porque si no tienes las bases bien dominadas en el Finger, no vas a poder avanzar de forma correcta ya cuando estés en un nivel avanzado o cuando te quieras ir hacia una competencia. Es extremadamente importante que todos los trucos básicos los practiquen y practiquen y practiquen. Eso a mí lo que me ha dado es muchísima libertad y muchísima confianza con la tabla para hacer trucos más complejos y tener sesiones mucho más divertidas. Pero pues básicamente se trata de poder afianzar bien tus bases y después de ahí moverte Psycho Squad.
hay que ir pasito por pasito. Realmente este hobby es extremadamente divertido. Algo que definitivamente ya quiero hacer es quiero armarles una sesión de finger. Ahorita tengo muchas ganas de grabar eso, Psycho Squad. Este año vamos a hacer unas cosas bien divertidas y bien locas, entonces definitivamente suscríbanse porque vamos a estar cubriendo muchísimo contenido de Finger Psycho Squad, al igual que de muchas marcas y demás. Estoy extremadamente emocionado. Pero bueno, entonces básicamente eso es algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta, que definitivamente no vayas a fallar en los trucos básicos, porque cuando te vayas a una competencia y juegues un juego de skate contra otra persona, hay momentos donde estás jugando y las personas tienen un nivel similar de habilidad y los juegos se extienden, entonces cada vez vas necesitando obviamente más trucos y más trucos y más trucos y ser más creativo para ponerle letras a la otra persona. Entonces por eso tienes que dominar todo lo básico para que justamente no vayas a tener ningún problema. Y también algo que me gustaría darte de bonus, ¿no? Como un pequeño error número 6, es que no estés cambiando tu finger a cada rato. O sea, quédate con una y solamente con la tabla que estés practicando. Agárrala 2, 3, 5 meses y vas a ver cómo te vuelves un super crack con la tabla. Porque una de las cosas que, por ejemplo, yo he visto después de probar tantísimas decks es que si tú estás cambiando de una medida a otro material, a otro tipo de llantas, a otro tipo de bushings o lo que sea, es extremadamente difícil adaptarte a algo. Eso lo que te genera es mucha habilidad para poder agarrar cualquier cosa, pero necesitas concentrarte en una misma para que puedas avanzar muchísimo más hacia arriba, o sea, con muchísimo más nivel. Entonces definitivamente yo te recomendaría agarra una tabla y esa es la que definitivamente te enfoques. Yo sé que muchas veces nosotros agarramos nuestras fingerbacks y le ponemos una tabla de un shape y una tabla de otro shape o de otra marca o lo que sea. Eso yo no te lo recomendaría. Yo te recomendaría que si quieres tener dos tablas, hagas el mismo setup, o sea, que sean exactamente igual, mismos bushings, mismas llantas, mismos board reels, mismo tape, mismo desgaste, o sea, que las utilices muy similar. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la habilidad de que no sientas como el cambio entre una tabla y otra cuando tú te presta la tabla a un amigo o cuando pruebas una tabla básica, ves que es extremadamente difícil adaptarte y que casi nada te sale. Eso es porque tus dedos todavía no se han acostumbrado al nuevo material. Por eso es extremadamente importante que tú continúes con que sea uno y que simplemente te diviertas un montón. Pero bueno, básicamente de eso se trató el video, de los errores comunes que nosotros cometemos con el Finger Psycho Squad. Definitivamente me gustaría saber en la caja de comentarios qué otra cosa creen que la Psycho Squad, que apenas va iniciando, podría agarrar de tip. Y sin más, los veo en el siguiente. Muchísimas gracias por estar por acá. Recuerden checar webs y tiendas, suscríbanse a mis redes, déjenme un like y los veo en el siguiente. Y hasta la próxima, bandera. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers.